Este es el primer café para el azúcar con el resumen semanal de la semana del junio 30 al 3 de julio del 2026. El primer café del azúcar para el azúcar presenta este resumen semanal hablando del mercado del azúcar. Octubre del número 11 cerró la semana en 14,85 centavos de dólar por libra, interrumpiendo el rally que arrancó la semana anterior tras el ataque en el estrecho de Hormuz. El mercado recuperó terreno importante durante la semana, pero no pudo sostener los máximos del jueves cuando el petróleo y los productos refinados volvieron a presionar el mercado a la baja. Vamos a ver en la estructura de este resumen tres factores que llevaron el precio al alza durante la semana. Factor alcista número 1. Esta semana vimos cómo Brasil desvió caña hacia etanol y redujo la mezcla. Aquí en este punto vamos a hablar de la cosecha de la última quincena reportada. La mezcla del azúcar en el centro-sur de Brasil cayó 6 puntos porcentuales interanuales hasta 44.76% en la primera quincena de junio. Ese movimiento significa que los ingenios eligieron producir más etanol y menos azúcar durante ese periodo. La producción de azúcar en la quincena fue de 2.31 millones de toneladas, una caída del 3% interanual, acumulado en la zafra 26-27. La producción de azúcar llega a 9.12 millones de toneladas, también 3.1 por debajo del año anterior, cuando Brasil desviaba caña hacia etanol con esa magnitud. La oferta exportable de azúcar se ajusta y el mercado lo incorpora en el precio. Factor alcista número 2. Francia enfrenta estrés hídrico y el cultivo de remolacha está en riesgo. Una ola de calor persistente afectó principalmente regiones productoras de remolacha azucarera en Francia durante esta pasada semana. Los reportes confirman un estrés hídrico activo alto y los pronósticos indican que las condiciones secas irán al menos hasta el 14 de julio. La Unión Europea ya venía proyectando cosechas por encima de lo esperado, pero esa expectativa de sequía y extremo calor enfrenta un riesgo real de revisión a la baja. Si el calor en Francia se extiende más allá del 14 de julio, el mercado va a ajustar las estimaciones de producción europea y eso quita una importante oferta del balance de azúcar global. Factor alcista número 3. Filipinas acumula una caída del 9.9% en la producción de azúcar esta temporada. La molienda de caña en Filipinas llegó a 23.05 millones de toneladas al 14 de junio, una caída del 9.7% interanual. La producción de azúcar crudo cayó 9.9% hasta 1.85 millones de toneladas. Es el segundo periodo consecutivo en que reportamos una caída significativa en la producción de Filipinas. Este país es un productor relevante en el sudeste asiático y su déficit obliga a los compradores regionales a buscar azúcar en otros orígenes, principalmente en Tailandia y Brasil. Esa demanda adicional empieza a darle también soporte al precio. Ahora, tres factores que no permitieron que el precio subiera o que lo llevaron incluso en algunos momentos a la baja. Factor bajista número 1. La molienda acumulada en centro-sur Brasil subió 13.2% en la zafra. Aquí vamos a hablar de la zafra acumulada desde el 1 de abril. A pesar de perder 3.5 días por niveles de lluvia, en la primera quincena de junio, la molienda de caña en centro-sur llegó a 39.23 millones de toneladas en ese periodo, un aumento del 3% interanual acumulado en la zafra 26-27. La molienda total alcanzó 185.33 millones de toneladas, un avance del 13.2% frente al año anterior. El rendimiento industrial también mejoró con 138.19 kilos de TRS por tonelada en caña, una ganancia del 6.8% interanual. Brasil viene moliendo más caña, pero porque acuérdense que al principio de la temporada molieron más rápido. Factor bajista número 2, las exportaciones de azúcar de Brasil en junio cayeron el 21.8% interanual. Brasil exportó 2.6 millones de toneladas de azúcar en junio, una caída del 21.8% frente al mismo mes del año anterior. China concentró el 28.3% de los envíos acumulado en el primer semestre del 2026. Esas exportaciones totalizaron 11.8 millones de toneladas, una caída del 8.2%, aunque todavía es un 0.8% por encima del promedio de los últimos 10 años. El dato de junio, tomado de una forma aislada, es la mayor caída mensual del año. Cuando el mayor exportador del mundo despacha menos en un mes, el mercado interpreta esa señal como una demanda
débil desde los compradores, no como una reducción de oferta, y por eso hizo bajar el precio. Factor bajista número 3, el petróleo bajó y frenó el rally del mercado de futuros. El jueves, octubre del número 11, cayó 14 puntos porcentuales hasta 14,85 centavos, directamente presionado por movimientos del petróleo y los productos refinados, como los demás productos refinados. El Brent venía de una fuerte caída el viernes anterior hasta $72.51 por barril y no logró recuperarse con convicción durante la semana. Sin un crudo firme, el argumento de que los ingenios brasileños van a seguir desviando más caña hacia etanol pierde fuerza. Y sin ese argumento, el mercado regresa a leer el balance fundamental de azúcar en 25.26, que sigue mostrando un superávit. Ahora vamos a ver las tres principales señales a monitorear en esta próxima semana del 6 al 10 de julio. Primero que tenemos que monitorear es si octubre del número 11 puede superar y cerrar por encima de los 15 centavos de dólar la libra. Octubre llegó esta semana a tocar, estuvo muy cerca, incluso unos momentos por encima de 15 centavos de dólar la libra, sin poder confirmar un cierre por encima en ese nivel. Si la semana del 6 al 10 produce un cierre de octubre por encima de 15, con un volumen real, el mercado cambia el rango y abre un camino hacia 15.30 y 15.50. Pero si octubre retrocede por debajo de 14.50, el repunte de las últimas 2 semanas hubiera quedado catalogado simplemente como una reacción geopolítica sin un respaldo fundamental. Ese nivel de 15 es el eje de la semana. Segundo factor a revisar esta semana, el reporte de Única para la segunda quincena de junio. Este reporte llega esta semana del 6 al 10 y va a revelar si la caída de la mezcla azucarera de Centro-Sur Brasil continuó la segunda quincena. Si la mezcla se mantiene por debajo de 45% o incluso cae más, confirma que los ingenios siguen priorizando etanol y eso le da soporte fundamental al alza. Si la mezcla, en cambio, sube por encima del 46% y se sostiene, el mercado interpreta que Brasil está volviendo a producir más azúcar y el precio recibe una presión vendedora fuerte. Señal número 3 a revisar esta semana, la evolución climática, la ola de calor y la sequía en Francia y el resto de Europa. Si se materializan los pronósticos actuales y llegaran a indicar que las condiciones secas en las regiones remolacheras de Francia, al menos hasta el 14, sigue con las mismas intensidades, podría mostrar que los modelos climáticos también podrían extender esa ola de calor y sequía más allá del 14 de julio, o incluso podrían expandirla hasta Alemania y Polonia. Las estimaciones de producción europea a bajar y el mercado bajaría y el mercado en Londres se intentaría subir. Si las lluvias llegan antes del 14 de julio, el riesgo europeo desaparece y la presión bajista del balance 25-26 retoma control. Para cerrar, el mercado llega a julio con más preguntas que respuestas. Brasil muele más, pero produce menos azúcar. Europa enfrenta calor y Medio Oriente no termina de resolver sus conflictos. Como un dato adicional, no hemos tenido esta semana el reporte del Commitment of Traders, lo tendremos a partir del lunes. Como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, quien cosecha con diligencia puede obtener mejores rendimientos, pero el que persigue fantasías carece de juicio. Vamos a operar esta semana con mucha cautela. Los espero el lunes en el próximo primer café para el azúcar. Gracias por ver este video, por darle like y compartir en las diferentes redes sociales. Que tengan un feliz fin de semana y felicitaciones. Colombia venció a Ghana. La tasa, baja la ansiedad. Antes del ruido, vamos a conversar.